Cordiales saludos a los honorables jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a los representantes del Estado y a todas las personas presentes en esta audiencia. Mi nombre es Valentina Castillo y con mi colega María Paula Lugo componemos los representantes del pueblo Pichincha. Nuestra presentación se dividirá en dos argumentos y procederé a dar el primero. El Estado de Santa Clara es responsable internacionalmente de la violación del derecho a la propiedad privada establecido en el artículo 1 de la Convención con relación al artículo 1 y 2 sobre el deber de respeto y garantía que tienen los Estados. La Corte Interamericana ha reconocido, teniendo en cuenta la Convención de Viena, que la interpretación de las normas del derecho internacional debe ser sistemática, por lo que para mirar la aplicación y el alcance de las normas de la Convención en relación con las obligaciones de garantía y de respeto que tienen los Estados, se debe considerar la normativa internacional de la protección ambiental, precisamente para determinar las medidas que los Estados deben adoptar. De la misma forma, reconoció que la interpretación de los tratados es evolutiva en relación al artículo 29 de la Convención Americana. Por esto, se trae a acotación la violación del artículo 21 bajo la interpretación sistemática de la Declaración de las Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas en su artículo 32, el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, el Convenio número 169 de la OIT en sus artículos 14 y 15. De la misma forma, teniendo como base estos casos clave. El primero, Pueblo Saramanca versus Surinam. El segundo, Comunidad Garifuna, Triunfo de la Cruz versus Honduras. El tercero, Comunidad Garifuna de Punta Piedra versus Honduras. Y el cuarto, el pueblo indígena Quichagua de Sarayaku versus Ecuador. Todos los mencionados se relacionan entre sí, pues justifican la protección del artículo 21 de la Convención Americana, que le brinda el derecho que tienen los pueblos indígenas del uso y goce de la propiedad comunal. En la medida que la Corte Interamericana reconoce la vinculación directa que tienen los pueblos indígenas y sus tierras tradicionales y los recursos naturales, esto como base fundamental de sus culturas. En el caso del pueblo Pichincha, la laguna Pampuya fue contaminada por la ruptura de una represa de contención de lodo y de rocas excavadas para el proyecto Wiricuya, realizado por la empresa Silverfield, pero imposibilitó su utilización para el abastecimiento del pueblo Pichincha, pues disminuyeron considerablemente los animales con los que ellos se alimentaban. Ahora bien, de la protección mencionada nace la necesidad de garantizar el control y el uso de los recursos naturales por parte de las comunidades para que puedan mantener su modo de vida, su integridad, su supervivencia cultural, tanto económica. Con esta finalidad, el derecho a la propiedad comunal se vincula con el derecho a la consulta, en donde los estados tienen el deber de garantizar la participación efectiva de las comunidades indígenas realizando consultas y obteniendo su consentimiento libre e informado de conformidad con sus costumbres. Esto para aprobar el proyecto realizado en su territorio. Sin embargo, el Estado también tiene el deber de garantizar la obtención de beneficios compartidos del proyecto a la comunidad afectada por los planes de desarrollo dentro de su territorio y brindar una indemnización por el daño que sufrieron por estas actividades, la cual está reconocida en el artículo 21 de la Convención. Por último, es imprescindible mencionar, según el convenio de la OIT, que la restricción del uso y goce de los recursos naturales se limita cuando esté implicada la negación de los recursos necesarios para la subsistencia del pueblo Pichincha. En este mismo sentido, el Estado debió tomar medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar las tierras a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para las actividades de supervivencia y de subsistencia. Por la falta, entonces, de acción del Estado en la protección de estos derechos, se evidencia no solo la afectación a la propiedad privada, sino la violación de múltiples derechos relacionados con esta, como a la vida y a la dignidad humana, de los cuales hablará mi colega en el siguiente argumento. Buenos días, honorables jueces y juezas de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos. Procederé a dar el segundo argumento en cuanto a la defensa de las víctimas en el proceso presente. El segundo argumento consiste en evaluar los derechos que a la luz del artículo 26 de la Convención Americana se pueden entender como violados por parte de los agentes estatales. Los artículos que se van a evaluar son el artículo 26 de la Convención Americana sobre el desarrollo progresivo, el artículo 4 que trata sobre el derecho a la vida, el artículo 5 sobre el derecho a la integridad personal. Respecto al protocolo de San Salvador, vamos a evaluar el artículo 10 sobre el derecho a la salud, el artículo 11 sobre el derecho al medio ambiente sano y el artículo 12 sobre la alimentación. Además, vamos a tener en cuenta la opinión consultiva de octubre 23 de 2017. Ahora,
El artículo 26 de la Convención se encuentra en el capítulo de los derechos económicos, sociales y culturales y hace referencia al desarrollo progresivo que debe realizar el Estado, quien se compromete a adoptar providencias a nivel interno a través de la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales sobre educación, ciencia y cultura. A la luz de lo expuesto por la Corte en la opinión consultiva del 23 de octubre de 2017, los derechos que se entiendan violados en el contexto de la protección al medio ambiente son el derecho a la vida y a la integridad personal, consagrados en el artículo 4 y 5 de la Convención, respectivamente. Entendemos que estos artículos han sido violados gracias a la ruptura de una represa que se generó en medio de los trabajos realizados por la empresa Silverfield, quien había obtenido la licitación de un proyecto de extracción de oro y plata. Dicha ruptura no provocó la contaminación en la cuenca del río 12, sin embargo, sí imposibilitó la utilización de la laguna Pambuya, por medio del cual se abastecía el pueblo Pichilla. Para la Corte, las obligaciones ambientales son de prevención, precaución y mitigación del daño, y cooperación, con el fin de garantizar las obligaciones que el derecho internacional impone en las obligaciones de procedimiento, como el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia. El derecho a la vida es un derecho fundamental y está consagrado en el artículo 4 de la Convención. Se dice que respecto de este derecho, el Estado tiene la obligación de garantizar la creación de condiciones que garanticen el pleno goce y ejercicio del mismo, lo que implica la existencia de obligaciones positivas y negativas en cabeza del Estado. Asimismo, se deben adoptar medidas para salvaguardar y garantizar una vida digna, que se puede ver afectado en gran medida por la calidad del agua, la alimentación y la salud. Además, puede afectar las condiciones básicas para el ejercicio de otros derechos humanos. Para la Corte, la protección del medio ambiente es una condición para garantizar estos derechos. De igual manera, para la Corte existe una estrecha relación entre el derecho a la vida y el derecho a la integridad personal, que se encuentra consagrado en el artículo 5 de la Convención. Entonces, en ocasiones, la falta de acceso a las condiciones que garantizan la vida digna constituye una violación al derecho a la integridad personal, como en los casos en los que tienen relación con la salud humana, así como algunos proyectos de una vida digna, que se puede ver afectado en gran medida por la calidad del agua, la alimentación y la salud. Además, puede afectar las condiciones básicas para el ejercicio de otros derechos humanos. Para la Corte, la protección del medio ambiente es una condición para garantizar estos derechos. De igual manera, para la Corte existe una estrecha relación entre el derecho a la vida y el derecho a la integridad personal, que se encuentra consagrado en el artículo 5 de la Convención. Entonces, en ocasiones, la falta de acceso a las condiciones que garantizan la vida digna constituye una violación al derecho a la integridad personal, como en los casos en los que tienen relación con la salud humana, así como algunos proyectos o intervenciones en el medio ambiente en el que se desarrollan las personas que también pueden representar riesgos para estos derechos. Como en el presente caso, a raíz de la explotación económica que se estaba desarrollando en la cercanía de la cuenca del río 12, lo que provocó el rompimiento de la represa, generando escasez en el abastecimiento del agua de los pueblos Pichicha, afectando su derecho a la vida y a la integridad personal. Como el artículo 10 del Protocolo de San Salvador se encuentra relacionado con el acceso a la alimentación que se encuentra en el artículo 2 del mismo protocolo y el agua, se pueden ver gravemente afectados por la contaminación ambiental, ya que pueden limitar la disponibilidad o afectar la calidad. Entonces, cuando se habla de la salud, no solo se trata de la ausencia de enfermedades, sino que se debe tener en cuenta que es un concepto que tiene dentro del mismo el bienestar físico, mental y social. El acceso al agua comprende el uso personal, doméstico, y además comprende el consumo, el saneamiento, la preparación de alimentos, la higiene personal y doméstica. Sin embargo, el acceso al agua, la alimentación y la salud son obligaciones de realización progresiva que los Estados tienen de manera inmediata. Deben garantizarlo sin discriminación y adoptar medidas para lograr su plena realización. Como la Corte lo ha mencionado con anterioridad, respecto de las comunidades indígenas y triviales, se tiene la obligación de proteger sus territorios ancestrales, con la conexión que tienen con su identidad cultural y el derecho a la naturaleza colectiva que les debe ser respetado. Asimismo, el Estado tiene la obligación de garantía, que implica la adopción de medidas apropiadas para proteger y preservar los derechos a la vida y a la integridad personal. Dicha obligación no se limita a la actuación de los agentes estatales, sino también abarca la esfera privada, es decir, que se debe evitar que terceros vulneren los derechos protegidos. En conclusión, el Estado se encuentra en la violación de los artículos 4, 5 y 26 de la Convención, junto con la violación de los artículos 10, 11 y 12 del Protocolo de San Salvador, pues se demuestra que por medio de la falta de vigilancia respecto del proyecto económico y la falta de adopción de medidas para evitar el daño, se puso en riesgo el derecho a la vida de las personas que hacen parte del pueblo Pichicha, junto con la violación directa a su integridad personal y a los demás derechos ya mencionados. Se pide a esta honorable Corte que se declare al Estado como responsable y en consecuencia que se adopten las medidas necesarias para que este pueblo pueda contar con el goce efectivo de sus derechos fundamentales. Le agradezco a la honorable Corte por el tiempo que nos ha brindado y además le agradezco la atención a la contraparte y a mi compañera. Muchas gracias.